Buenas tardes. En esta ocasión hablaremos acerca de lo que es la reología de fluidos en el contexto de la tarea número 2 del ramo Fenómeno de transportes. Bueno, dentro de lo que presentaremos, tenemos el problema 1, que tiene que ver con la descripción de los fluidos no newtonianos, identificación y ejemplos. Dentro del problema 2, caracterizaremos tres tipos de gomas, Santana, Guar y de celulosa. De acuerdo a la ley de potencia, describiremos sus comportamientos y las compararemos entre sí. En el problema 3 presentaremos lo que tiene que ver con el perfil de velocidad en los tanques de mezclamiento para un pseudoplástico y compararemos este con un fluido newtoniano. Luego desarrollaremos el mismo y compararemos los perfiles como mencioné anteriormente. Finalmente tendremos las conclusiones del problema. Bueno, en lo que respecta al problema 1, tenemos que describir, tenemos que describir qué es un fluido no newtoniano. ¿Cuál es la diferencia con uno que es newtoniano? Bueno, un fluido no newtoniano es aquel fluido cuya viscosidad varía con la temperatura y la tensión cortante que se le aplica. Como resultado, un fluido no newtoniano no tiene un valor de viscosidad definido constante, a diferencia de, como sabemos, lo tiene un fluido newtoniano. Dentro de los tipos de fluidos que son no newtonianos, podemos encontrar a los plásticos, a los fluidos que siguen la ley de potencia, que son los que trabajaremos en esta presentación, los fluidos viscoelásticos y los fluidos cuya viscosidad depende del tiempo. Algunos ejemplos de estos tenemos lo que son los aderezos en la industria alimentaria, la gelatina también, el betún, que se ocupa mucho en la industria de los zapatos, la limpieza de estos, y algunos tipos de lubricantes, por supuesto, en lo que respecta a los fluidos cuya viscosidad depende del tiempo, que son los no estacionarios, que no es precisamente lo que trabajaremos en esta presentación. Pasando al problema número 2, en donde se busca caracterizar el tipo de goma, si es Santana, Guar o de celulosa, y cómo el comportamiento y su relación con la ley de potencia. Tenemos que al graficar estos tres tipos de gomas, al modelarla mejor dicho, observamos estos comportamientos. Observamos cómo es como la misma tendencia a formar una especie de curva. Entonces esto, al compararlo con esta línea recta que tiene 45 grados sobre la horizontal, que es la de un modelo newtoniano. Entonces ya podemos primero concluir que estas tres ya no siguen el modelo newtoniano. Pero esto en términos matemáticos, ¿cómo lo podríamos expresar? O ver de una mejor manera, dicho de otro modo. Bueno, el comportamiento de los flujos, que pueden ser por ejemplo los pseudoplásticos y los dilatantes, que son los casos que tenemos acá, se pueden describir por lo que se llama el modelo de ley de potencias, que dicho sea de paso, solamente se ocupa para los fluidos no newtonianos. En este caso tenemos esta ecuación en donde tau es el esfuerzo de corte, K el índice de constancia del fluido, consistencia, gamma la velocidad de corte y n es una medida del grado de desviación de comportamiento newtoniano, es un valor adimensional. Hablaremos de fluido dilatante cuando la viscosidad aparente aumente con el incremento de la relación de la deformación, cuando el n sea mayor a 1, este n que está acá. Hablaremos de pseudoplástico cuando la viscosidad aparente disminuye con el aumento de la relación de deformación, un n menor a 1. Y un fluido newtoniano, que es cuando el n es igual a 1. En este caso, ¿qué podemos concluir de este gráfico? Podemos ver que al sacar la ecuación de la línea de tendencia para cada caso, el n es menor a 1. Tenemos 0,18 por ejemplo para el caso de la Santana, para el caso de la celulosa es 0,38 y para el caso de Guar es 0,25. Entonces todos son menores a 1, por lo tanto podemos concluir que los tres tipos de gomas son pseudoplásticos. Ahora analizando una con respecto a la otra, podemos ver que por ejemplo a una tasa de cizalladura de 40 se requiere un menor esfuerzo que por ejemplo para estos otros dos casos, para los casos azul y verde en este caso. Y podemos ver también que acá existe un punto en donde la línea de Guar y de celulosa se cruzan, por lo tanto en ese punto la tasa de cizalladura requerirá el mismo esfuerzo. Entonces tendrá un comportamiento muy similar en este punto, que es cercano a los 60 de tasa de cizalladura. Bueno, en lo que respecta a el problema número 3, tenemos que el contexto. La industria de pintura se trabaja principalmente con fluidos no newtonianos, como por ejemplo los plásticos de Bingham o los pseudoplásticos. En este caso lo que trataremos de hacer es obtener un perfil de velocidad de los tanques de mezclamiento para un pseudoplástico. ¿Ya? Vamos a trabajar con un pseudoplástico y lo compararemos como el perfil de velocidad con respecto a un fluido newtoniano.
Bueno, aquí tenemos el problema. Esto ocuparemos como sistema de referencia un cilindro hueco, que en este caso es en donde el manto interior, que es donde aquí se puede notar en este caso con esta flechita, va a rotar a una velocidad determinada y el exterior se va a encontrar inmóvil. Bueno, para comenzar este problema, primero estableceremos un sistema de coordenadas adecuado a este. Por las características del movimiento y por la formación de los ángulos θ y todo aquello, recurriremos a las coordenadas de tipo cilíndricas. En este caso la velocidad sabemos que puede depender del componente r, θ o z, pero en este caso podemos observar que la velocidad va a depender del componente angular, componente θ, que a su vez depende de r, θ, de z, pero en este caso consideraremos el aspecto radial, ya que no se mueve para arriba y el ángulo no varía en ese sentido. Dentro de los supuestos que son muy importantes podemos decir que tenemos un estado estacionario, un flujo laminar y desarrollado y que la presión y la gravedad serán despreciables. Para seguir desarrollando esto, obviamente existen las condiciones de borde, que en este caso diríamos que para un b de θ, cuando el radio sea de A, tendremos la velocidad máxima. Y para una b de θ, cuando el radio sea B, será 0, ya que dijimos el exterior era inmóvil. Para continuar, procederíamos a ocupar la ecuación de Navier-Stokes para fluidos no newtonianos, donde básicamente lo que se agrega en este caso es la componente de tau, en comparación a una ecuación de Navier-Stokes normal de fluidos newtonianos. En este caso podemos despreciar todos estos términos que no dependen de los que mencionamos acá arriba. Entonces, si no depende ni b de θ de r, todos estos términos se pueden despreciar. Acá la presión también, ya que dijimos que era despreciable, el efecto de la gravedad también. Finalmente llegamos a esta expresión que se puede observar acá. Luego, si integramos a ambos lados, podemos llegar a esta expresión, donde la constante 1, que es producto de la integración, ¿cierto?, tendrá este valor. Pero el tau no se trabaja de esta forma, sino debemos trabajarlo de acuerdo a la ley de potencia, que estamos trabajando con un fluido pseudoplástico. En este caso se habla de que el tau va a ser igual a esta expresión y el gamma va a ser un dB de θ entre un dr. Entonces básicamente reemplazando en este caso vamos a llegar a esta expresión para C1. Volviendo a integrar nos aparecerá esta expresión y obviamente como volvemos a integrar tenemos una constante 2. Pero bueno, aquí viene el ocupar lo que son las condiciones de borde. Entonces, al ocupar las condiciones de borde, tenemos que, por ejemplo, cuando el radio sea A, tendremos que la velocidad va a ser la velocidad máxima. Por ende, aquí al despejar la constante 2, nos dará este término, que podemos ver que depende de C1. Por lo tanto, ahora hay que ocupar la condición de borde cuando el R era igual a B. Podemos apreciar que en ese caso la velocidad era nula. Agarra un valor de 0. Y en este caso, al hacer toda esta operación matemática, podemos llegar a esta expresión que está acá, que es bastante complicada. Todo esto a fin de despejar las constantes. En este caso tenemos que la constante 1 tiene este valor que está acá, que podemos ver que es independiente de C2, y aquí C2 una constante que también no depende en este caso de C1. Luego estas dos expresiones básicamente se reemplazan en donde está la velocidad y ahí daría el término el término que importa. Finalmente podemos observar, así como un esbozo a grandes rasgos, que este es el comportamiento de un perfil de velocidad para un fluido newtoniano. Pero en este caso, como tenemos una pendiente más grande al ser un fluido pseudoplástico, podemos observar que la pendiente va a ser mayor y por lo tanto podemos asegurar que se deslizará más. Entonces, básicamente esta va a ser el perfil para un no newtoniano y este el perfil para un newtoniano. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? Que la pendiente es mayor y eso tiene como consecuencia un deslizamiento también mayor. Finalmente, es posible notar como conclusión que no todos los fluidos se comportarán de una misma manera en un sistema dado. Aparte de depender de las características propias de cómo esté diseñado el sistema, claro está. Ya que, por ejemplo, si nos varían los radios de los cilindros y todo aquello, por la estructura del mismo, va a variar todo esto, ya que ocuparemos tal vez otras ecuaciones o dependerá de otras variables. Es importante también que se pueda calcular a través de la ley de potencia, y esto va a depender de manera directa de los parámetros tales como el índice de comportamiento y el índice de consistencia. Asimismo, se puede decir que la viscosidad de los fluidos pseudoplásticos disminuirá con el aumento de la relación de la deformidad, es decir, el n menor a 1. Por otro lado, los fluidos dilatantes, su viscosidad aumentará con el incremento de la relación de deformidad, en este caso el n mayor a 1.